El 17 de noviembre de 2015, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró el 28 de septiembre como Día Internacional del Acceso Universal a la Información. Este tema es crucial en las tareas del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y el día de hoy voy a comentar cuál es el rol que tiene la industria editorial y de contenidos digitales en este proceso de acceso universal a la información. Esto porque dentro de las áreas de investigación del instituto y de las líneas propiamente es la línea que yo trabajo. La industria editorial y de contenidos digitales desempeña un papel fundamental en el acceso universal a la información. Esto quiere decir que tiene aspectos de incidencia tanto positivos como negativos. Y es importante que los conozcamos para poder generar estrategias que puedan favorecer este acceso universal a la información que pues es nuestra más grande pretensión y que está indicado como un eje y una cuestión a tratar incluso en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Una primera situación o una primera incidencia que tiene la industria editorial y de contenidos digitales propiamente en el acceso universal a la información es su rol en la distribución y democratización del conocimiento. Las plataformas digitales permiten la distribución masiva de libros, artículos y otros contenidos que pueden tener una audiencia global. Esto facilita que un mayor número de personas acceda a material informativo de calidad, educativo también, superando barreras geográficas y económicas. Los libros digitales, las bases de datos y las bibliotecas son ejemplos de cómo la industria editorial y de contenidos ha contribuido a este acceso a la información. Un segundo aspecto tiene que ver con las economías de escala y acceso que se conciben como desiguales. Si bien el acceso digital puede reducir costos de distribución, la industria a menudo crea modelos basados en suscripciones o contenidos pagos. Esto ya sería una condición pues no positiva. Esto puede limitar el acceso a quienes no cuentan con el poder adquisitivo para poder acceder a estos contenidos y a estos productos editoriales. Los modelos pueden restringir el acceso a diferentes comunidades, sobre todo aquellas que son desfavorecidas o aquellas que están en regiones en las que la conexión es difícil. Esto empata totalmente con el fenómeno de la mercantilización de la información y que es uno de los grandes retos que tenemos que librar para poder concluir esta tarea del acceso universal a la información. Un tercer aspecto tiene que ver con las plataformas abiertas y de acceso libre o de acceso abierto. Muchas editoriales han adoptado el modelo de Open Access, las instituciones también, por ejemplo, la UNAM es un baluarte de esto en Iberoamérica y a nivel mundial con toda la producción de contenidos en línea. Y estos contenidos de carácter académico, científico, cultural, están en acceso para un gran número de personas sin que tengan que incurrir en ningún costo. Es uno de los aspectos más positivos, sobre todo cuando se lleva a cabo en países en vías de desarrollo como los nuestros o que tienen algunas barreras o limitaciones para poder acceder a ellos de otra forma. Un cuarto rol tiene que ver con, o un aspecto con el rol de las tecnologías emergentes. Las editoriales, así como otros sectores o ámbitos de la información, de la industria de la información, están utilizando tecnologías como la inteligencia artificial, las redes neuronales y los algoritmos de recomendación para mejorar la personalización y accesibilidad de los contenidos para diferentes grupos de personas. Sin embargo, esto es tanto positivo como negativo porque plantea desafíos éticos sobre la concentración del control de la información en manos de grandes plataformas tecnológicas de carácter generalmente oligopólico que pueden justamente monopolizar la distribución de contenidos, afectando la diversidad de perspectivas. Un quinto punto tiene que ver con el desarrollo de contenidos locales. Un aspecto clave para el acceso universal es el fomento de la producción de contenidos en lenguas indígenas, en lenguas de carácter mucho más local, adaptados a contextos culturales específicos. Y aquí la industria editorial y de contenidos digitales desempeña un rol fundamental en promover la diversidad cultural e idiomática,
pero a veces también representa un sesgo o una barrera considerable al imponer lenguas como el inglés, como ahora sí que vías de acceso. Entonces podríamos decir que tiene estas dos aristas, positiva mayormente, pero no deja de tener un aspecto negativo. Por último, nos concentraríamos en la censura y el control del contenido, que ahora es como uno de los temas más arduos en redes sociales y en plataformas, porque la industria editorial digital en sus diferentes vertientes se ha enfrentado e incluso genera patrones de censura y de control de la información, tanto por los propios algoritmos, así como por las regulaciones locales, en donde cierto contenido o cierta información puede verse restringida, lo cual claramente y contradice los grandes principios de acceso universal a la información. Bueno, en ese sentido, espero que hayamos podido tener un primer vistazo, un acercamiento a cuál es el rol que tiene la industria editorial y de contenidos digitales en este acceso universal a la información y pues no solamente conozcámoslo, sino ahondemos en ello y hagamos todo para promover que el acceso universal a la información sea posible. Muchas gracias.